En este video vamos a ver cómo realizar una implementación de Spring ORM con el framework Magibatis y Eclipse. Lo primero que debemos tener claro es el concepto de un ORM, que por sus siglas en inglés quiere decir Object Relational Mapping o mapeo de objetos a relacional. Particularmente la función principal de los ORM es abstraer a los desarrolladores de las cuestiones inherentes de las bases de datos, como la integración directa de sentencias SQL en el código, y poder centrarse exclusivamente en el lenguaje de programación, además de agilizar tareas que muchas veces son repetitivas como la implementación de un CRUD. Algunos ejemplos de frameworks ORM para Java son Hibernate, encabezando la lista del más popular, al igual que JPA. Pero también existen otros con un nivel de abstracción bastante robusto y una fácil implementación como lo es Magibatis, que al igual que Hibernate y JPA, también permiten mapear sentencias SQL como objetos a partir de un archivo XML o por medio de anotaciones. Por lo tanto, con Spring podemos realizar la integración de un framework ORM y poder gestionar los mapeos de sentencias SQL a objetos por medio del concepto de inversión de control e inyección de dependencias, e incluso cambiar completamente de manejador de base de datos sin afectar la aplicación. Veamos entonces cómo se realiza esto mediante un ejemplo con Spring ORM y Magibatis. Previamente yo ya tengo un proyecto desarrollado de Maven con el nombre de Spring ORM Magibatis y en el archivo POM tenemos las librerías que requiero para poder hacer una integración de Spring con Magibatis. Le voy a dar doble clic al archivo y bueno, aquí puedo ver la especificación de cómo creé el proyecto. En el group ID le puse com.app.springorm y en el artifact ID Spring ORM Magibatis. Algo que también es muy importante cuando vayan a crear su proyecto es que, bueno, para este ejemplo yo utilicé como packaging ya. Ahora vamos a ver cuáles son las dependencias. Me voy a la vista de pom.xml y aquí podemos observar que las dependencias que estoy utilizando es Spring Context, Spring JDBC, Spring TX y el conector de MySQL, ya que la tabla que vamos a mapear está en MySQL y la cual les voy a mostrar en unos momentos más. Y bueno, la integración de Magibatis, que son justamente estas dos dependencias, Magibatis Spring y Magibatis. Entonces, vamos a ver cómo se constituye esta tabla dentro de la base de datos. La tabla que vamos a mapear es esta, que lleva por nombre clientes. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es crear una interfaz. Entonces, me regreso nuevamente a Eclipse. Voy a minimizar esto para tener más cómodo el desarrollo. Y aquí en este paquete que es src main java, mejor dicho en esta carpeta, vamos a crear un paquete. A ese paquete le vamos a poner por nombre com.app.spring.orm y le voy a dar clic donde dice Finish. Ya con el paquete creado vamos a crear un pojo para poder acceder a los datos de la tabla. Entonces le voy a dar clic con el botón derecho sobre el paquete, me voy a la opción New y selecciono Class. Y a esta clase le vamos a poner el mismo nombre que la tabla, cliente, pero va a ser en singular. Y le voy a dar clic donde dice Finish. Al igual voy a crear atributos para cada uno de los campos de la tabla. El primero es private, string, id. Private, string, nombre y private, string a paterno. Y creo que hay un cuarto, private, string a materno. Vamos a validarlo con la tabla. Nuevamente visualizo la tabla. Aquí está. ID, nombre a paterno y a materno. Bien.
Ya que están los atributos creados para cada uno de los campos de la tabla, lo siguiente es agregar su método get y set para cada atributo. Para eso le voy a dar clic con el botón derecho en cualquier área blanco aquí sobre el espacio de desarrollo. Clic con el botón derecho y me voy a la opción que dice Source y selecciono Generate Getters and Setters. Y le voy a dar clic donde dice Select All para que se activen todos los campos y para cada uno de los atributos, mejor dicho, agregue su método get y su método set. Bien, le voy a dar clic donde dice OK y con esto ya se están agregando el método get y set para cada uno de los atributos. Listo. Lo siguiente es crear una interfaz que van a tener los métodos de consultar todos los clientes, insertarlos e incluso obtenerlos por ID. Para eso aquí en el mismo paquete creado previamente le voy a dar clic con el botón derecho, me voy a la opción que dice New y selecciono Interface. Y a esta interfaz le voy a poner por nombre Mapper y le doy clic donde dice Finish. Ya con la interfaz creada vamos a agregar los métodos. El primero va a ser public y va a ser de tipo list de java.util. Y en el generic va a llevar justamente que sea de tipo cliente. Por nombre le vamos a poner select all clientes. Aquí en un Spanglish. Y aquí es donde entra ya cuestión Magibatis. Bien, lo que voy a hacer lo pude haber hecho en un archivo XML, sin embargo voy a utilizar anotaciones. Por lo tanto, voy a agregar entonces la arroba y vamos a utilizar una anotación de Magibatis que se llama select. Entonces, esta anotación es de ORG, Apache y Batis Annotation. Lo selecciono y le vamos a poner paréntesis y dentro de los paréntesis le vamos a poner la sentencia SQL que va a ser select asterisco from clientes. Cabe señalar que bueno, pues todavía no agrego la conexión. Eso lo vamos a hacer con Spring ORM. Bien, ya que tengo el primer método abstracto, vamos a crear el segundo. Este va a ser de tipo public cliente. Y aquí le vamos a poner select cliente by ID. Y le vamos a poner con una anotación param, un parámetro que va a llevar por nombre ID, que va a ser de tipo entero y también se va a llamar ID. Ahora bien, vamos a ver cómo vincularlo con la sentencia SQL. Nuevamente utilizo la notación select y la sentencia SQL va a ser select asterisco from clientes where ID va a ser igual y de esta forma es como yo voy a agregar el parámetro con el numeral y entre corchetes vamos a poner ID, que es justamente este que estoy agregando con la notación param. Aquí está la relación. Y de esta manera, bueno, pues le especifico ya al momento de realizar la implementación que este va a ser de tipo entero. Y por último, vamos a agregar el método abstracto para realizar la inserción. Vamos a poner public int insert cliente. Este va a recibir todo el objeto de tipo cliente. Y al objeto le vamos a llamar también cliente. Ahora en lugar de utilizar select, aquí vamos a utilizar una notación que se llama insert. No hay que invocarla, esta también es de ORG, Apache y Batis Annotation.
Ahí está. Y vamos a poner la sentencia para realizar el insert. Aquí vamos a poner insert into clientes y los campos que quiero insertar, que va a ser nombre, a paterno, a materno y ya con estos. ¿Por qué no estoy poniendo el ID? Porque el ID previamente ya lo había especificado como autonumérico, entonces no es necesario agregarlo. Cada que se inserta un registro lo va a asignar. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser los valores? Que justamente van a ser recibidos por el objeto cliente. Eso lo voy a agregar aquí en values. Y así como lo hicimos para el ID, para el método de consultar por ID, nuevamente agrego el numeral, nuevamente agrego las llaves, vamos a poner nombre. Nada más que aquí no es necesario pasarlos cada uno como parámetro, puesto que ya van a ir en el objeto. Bien, el siguiente lo vamos a separar por coma y le vamos a poner exactamente el mismo nombre a cada uno de los campos como se llama tal cual en la tabla. Pues nuevamente numeral, a paterno y por último a materno. Listo, ya está. Entonces voy a maximizar nada más para tener una mejor vista y aquí ya está la sentencia SQL completa para insert into clientes, nombre que corresponde con nombre, coma, a paterno que corresponde con a paterno, coma y a materno que corresponde con a materno. Y bueno, pues es importante validar que esto esté correctamente escrito y se correlacione para cada uno de los campos. Listo, ya con esto tengo 3 métodos a implementar para poder realizar nuestro ejemplo. Lo siguiente es justamente eso, hacer la implementación. Entonces vamos a crear una clase aquí en el paquete de ORM, clic con el botón derecho, me voy a la opción de New y selecciono Class. A esta clase le vamos a poner por nombre Service. Y bueno, ya en esta clase es donde vamos a realizar la implementación. Entonces voy a poner Implements Mapper. Bueno, aquí no me la trae porque está mal escrito, es Implements Mapper. Ya está. Me va a mandar el error de que necesito hacer la implementación de los métodos abstractos, entonces le vamos a poner aquí Add Unimplement Methods y ya me trae la implementación para cada uno de los métodos. Bien, para eso, antes de continuar, necesito agregar un atributo de tipo mapper. Vamos a poner private mapper y le vamos a poner también mapper. Y le vamos a agregar una notación de Spring. Esta notación es auto wire. Si quieres conocer más a fondo lo que hace esta notación de wire, te recomendamos que consultes nuestro video de anotaciones con Spring. Bien, entonces podemos resumir que con esta anotación es como realizo la inyección de dependencias por medio de Spring Core. Ya que tengo este atributo con su correspondiente anotación de AutoWire, lo que vamos a hacer es que aquí en lugar de retornar nulo, vamos a retornar mapper.select all clientes. Ya estoy accediendo a los métodos abstractos donde ya especifiqué incluso la sentencia SQL. Lo mismo vamos a hacer aquí para select clientes by ID y así para cada uno de los métodos. Mapper.select clientes by ID y el ID justamente lo voy a recibir aquí. Entonces a través de esta clase es como yo voy a realizar la implementación ahora que lo utilice ya. Y bueno, aquí vamos a retornar mapper.insert cliente, que de igual forma recibo el objeto con el nombre de cliente. Ya está. Vamos a eliminar estos to do a modo de tener el código pues lo menos
comentado posible. Aquí pues nada más estamos realizando un ejemplo sencillo. Entonces, con esto hay mayor claridad. Ok. Lo siguiente es crear el bin de Spring que me va a permitir realizar la conexión al manejador de base de datos y al igual generar el mapeo y definir esta clase que es la que implementa el mapeo. Bien, para eso le voy a dar clic con el botón derecho donde dice src main resources y como es un proyecto con el packaging jar, aquí es donde lo puedo integrar y me voy a la opción de new y selecciono other. Y aquí donde dice Spring Bin Configuration File, le vamos a dar clic donde dice Next y le vamos a poner por nombre bin. No es necesario ponerle la extensión de XML. Bien, le voy a dar clic donde dice Finish. Ya con el bin creado, bueno, pues es importante ver qué namespaces son los que estoy utilizando, los XSDs. Aquí me voy a donde dice namespaces y es importante agregar bins y context, que bueno, pues estos siempre son utilizados por Spring Core y cuando voy a utilizar anotaciones con Spring. Pero también debo de tener agregado TX. Bien, ya con esto, nuevamente me regreso a Source y vamos a empezar a agregar las líneas, tanto la de la conexión como lo que necesito para gestionar un ORM dentro de Spring. También es importante tener estas etiquetas, la de Context Annotation Config y TX Annotation Driven. Esto es, bueno, pues para también utilizar anotaciones con Spring y no tener que estar realizando todo el tiempo la implementación de estos bins en el archivo contenedor de Spring. Bien, voy a ampliar la pantalla para que el desarrollo sea más cómodo y vamos a agregar el data source a través de un bin de Spring. Por lo tanto, voy a agregar una etiqueta bin que va a llevar por nombre a través del ID data source y efectivamente este va a ser la conexión. Ahora, yo aquí ya había dejado unos comentarios para que sea más fácil la ejemplificación de este video y la clase a la que va a apuntar este data source es esta que tengo aquí, que es org.springframework.datasource.driver.manager.datasource. Entonces, a través de esta clase es como Spring va a gestionar por medio de JDBC la conexión a la base de datos y el bin lleva por nombre a través del ID DataSource. Bien, ya que tengo esta clase agregada al bin DataSource, vamos a agregar los properties que son necesarios para realizar la conexión. Property, name y le vamos a poner driver class name. El valor es el driver para MySQL, que es com.mysql.jdbc.driver. Justamente es el manejador de base de datos que voy a utilizar. Vamos a poner property y ponemos nuevamente name y de una vez vamos a poner el value y este lo voy a copiar para tenerlo disponible para agregar los otros. El siguiente es la URL y el valor va a ser jdbc mysql diagonal el host, que en este caso estamos en localhost. Puedo poner el puerto 3306 o puedo no ponerlo si es el de default, yo lo voy a dejar y esta tabla la tengo en una base de datos que se llama pruebas. Bien, lo siguiente es crear el atributo para el usuario y también para el password. El primero es username y mi usuario con el que estoy trabajando es root
Y el password, el atributo se llama también password. Y el valor de este atributo para mi manejador de base de datos también es root. Bueno, aquí pues ya estos valores los tendrán que sustituir por los que les correspondan de su manejador. Listo, con esto ya tengo el data source. Lo siguiente es crear el Session Factory, que justamente me va a permitir saber con qué conexión voy a utilizar. Para eso, aquí yo ya abajo había dejado una referencia con la clase, aquí mismo lo vamos a poner. Entonces vamos a agregar nuevamente un bin, y este bin va a llevar por nombre, a través del atributo ID, SQL Session Factory. Y la clase, aprovecho que ya la había dejado aquí, la voy a copiar y la voy a pegar. También para que no tenga errores al momento de capturarlas. Y este nada más va a llevar un property, que justamente va a hacer referencia a la conexión que desarrollé previamente. Este property lleva por nombre data source. Data source, al igual que el que está acá arriba. Y como referencia, bueno, pues se llama justamente también data source. Ahí está. Esto, bueno, pues ya es gestionado también por Spring. Por último, vamos a agregar el mapeo, y este, bueno, pues es el que particularmente estamos trabajando con Ivatis. Si estuvieras trabajando con JPA, entonces aquí especificaría el de JPA o el de Hibernate. Y lo de arriba, bueno, pues ya es gestionado directamente por Spring. Ahora, vamos a ver cómo adicionar este mapeo. Vamos a dar clic aquí, bin, ID, y le vamos a poner, esto ya está por fuera, déjenme lo corrijo, le voy a poner el atributo dentro, ID, vamos a poner mapper, y la clase es esta que ya tenía aquí lista. Entonces le pongo la clase y vamos a agregar dos propiedades. La primera es la interfaz, property name mapper interface, que es donde tengo las sentencias SQL. Y aquí vamos a agregar el paquete, que es com.app.spring.orm.mapper. Listo. Me está mandando un error, probablemente. Es que me falta cerrar la etiqueta. Ahí está. Ahora, lo siguiente es agregar otro property, nuevamente con el atributo name, y este se va a llamar SQL Session Factory. Y bueno, es justamente el que puse arriba, este de aquí. Entonces, por lo tanto, voy a hacer referencia por medio del atributo ref, y aquí selecciono SQL Session Factor T. Nada más que tuve un error, déjenme corregirlo para que pues no voy a tener, digo, no afecta, es el ID, pero bueno, para que esté correctamente escrito, ya está. Entonces, ahora sí, vamos a hacer referencia a este Factory, SQL Session Factory. Entonces aquí es donde están los mapeos, y aquí es donde se realiza la referencia a la conexión. Ya está. Por último, vamos a agregar la implementación, que es la que le pusimos por nombre service. Entonces vamos a agregar nuevamente un bin. Vamos a ponerle aquí bin. Y este bin nada más va a tener aquí un ID.
se va a llamar service y la clase es justamente la que está en el paquete com.app.spring.orm y que lleva por nombre service. Esta es la que voy a acceder ya ahorita en la clase de app para poder generar o utilizar los mapeos. Bien, vamos a minimizar esta pantalla. Y por último, vamos a crear la clase app. Clic en el botón derecho sobre el paquete, New, Class, y le ponemos el nombre de la clase que es app. Ya con la clase creada, vamos a agregar el método main para poder arrojar los resultados a consola. Bien, y al igual que como lo hemos hecho con otros ejemplos con Spring, vamos a generar el objeto contexto. Esto es una interfaz que se llama Application Context de Spring. Y el objeto le vamos a poner context, que va a ser igual a new class path xml application context. Aquí está. Y vamos a pasar como parámetro el bin, que se llama bin.xml. Ahora lo siguiente es crear un objeto de la clase service. Entonces le vamos a poner aquí service y le vamos a llamar al objeto servicio, que va a ser igual a context.getBin. Y aquí le vamos a poner justamente el que definimos acá, que es service. Ya trae toda la implementación. Entonces le ponemos service. Y bueno, este error es porque este getBin, recordemos que regresa un objeto. Y entonces necesito hacer un cast para que sea de tipo servicio. Entonces add cast service. Ya está. Lo siguiente es realizar un insert. Para eso vamos a crear un objeto de tipo cliente. Le vamos a llamar al objeto CTE igual a new cliente. Punto y coma. Ahora con CTE, a través del método set, vamos a agregarle un nombre. Y le vamos a poner como nombre Pedro. CTE, también le vamos a agregar apellidos. Set a paterno. El siguiente es Pérez. Y por último, el apellido materno. López. Ya está. Ya están los valores que vamos a insertar. Ahora vamos a ver cómo se realiza el insert. Vamos a crear una variable de tipo entero, se va a llamar res, que va a ser igual a servicio. Y por medio de servicio vamos a invocar el insert cliente. Le vamos a pasar ya todo el objeto que acabamos de crear, que es CTE, ya con los valores asignados a través del método set. Y ya nada más con esta variable res vamos a ver que se haya realizado la inserción de manera satisfactoria. Entonces vamos a ver si el resultado es igual a 1, entonces vamos a agregar un mensaje. Sysout insertó de forma correcta. Si no regresó 1, entonces quiere decir que no realizó la inserción. Problemas al insertar el registro. Nada más vamos a validar que efectivamente insert cliente de la clase service esté regresando 1. Y bueno, pues esto lo va a efectuar Ivatis. Entonces ya con esto vamos a realizar nuestra prueba. Le voy a dar clic
aquí en Run para ejecutar. Y el mensaje que nos manda es insertó de forma correcta. Vamos a validar esto en la tabla clientes de la base de datos de MySQL. Aquí está clientes. Actualizo los registros y efectivamente ya está Pedro Pérez López insertado con Spring ORM y Magibatis. Ahora vamos a ver cómo realizar la consulta de esta tabla y también realizar la implementación del método de consulta por ID. Nuevamente regreso a la clase, maximizo app para poder desarrollar de forma más cómoda y aprovecho para comentar todas estas líneas. Si no, cada que ejecute esta clase, bueno, pues se va a estar insertando un nuevo Pedro Pérez López. Entonces, ya comentadas estas líneas, lo siguiente es ver cómo funciona el método por ID. Vamos a poner nuevamente un objeto de tipo cliente que le vamos a llamar cliente. Y este objeto, por medio del método del objeto servicio, vamos a invocar a selectCliente_by_id. Y vamos a invocar el 1. Ya está. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un objeto de tipo string que se va a llamar nombre, que va a ser igual a cliente.getNombre. Entonces, vamos a arrojar el resultado de quién es el nombre de esta persona por medio de una salida consola. Aquí está, nombre, que con el objeto cliente ya estoy obteniendo getNombre de selectCliente_by_id. Entonces, este ya me está trayendo el objeto cliente. Vamos a ver. Aquí está, dice que el ID de E1, el nombre es Sergio. Vamos a validar que esto sea cierto. Ahí está Sergio. Si yo le pongo 2, pues me va a traer a Pedro. Vamos a ponerle el 2. Y aquí está Pedro. Ahora vamos a realizar la implementación. Ahora voy a comentar este. Y vamos a utilizar la implementación que nos trae todos los registros. Entonces, para eso vamos a crear un objeto en la interfaz list que en su generic va a ser de tipo cliente. Y aquí le vamos a poner clientes, que va a ser igual a servicio.selectAllClientes. Aquí está. Y entonces ya lo único que nos hace falta es iterar esta lista por medio de un for each. Aquí está mi for. Tiene un objeto de tipo cliente. OBJ. Se va a llamar el objeto, clientes, que es la lista. Y entonces ya nada más vamos a arrojar el resultado. Con OBJ puedo obtener por medio del método get nuevamente el nombre de estas personas, getNombre, y me va a traer a Sergio y a Pedro. Vamos a ejecutar la clase y aquí está Sergio y aquí está Pedro. De esta manera entonces concluimos cómo podemos utilizar Spring con algún ORM, que en este caso fue para Magibatis. Más adelante estaremos desarrollando otros ejemplos para el caso de Hibernate. Muchas gracias.